Sí, juro. Carlos Lozada, quien juramentó a mediados de mes como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Edmer Trujillo, afronta un escenario complejo en el Ministerio Público. Este documento lo demuestra. Se trata de la formalización y continuación de la investigación preparatoria que la primera Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios ha abierto contra él y otras 4 personas en calidad de autores y cómplices de la presunta comisión del delito de colusión simple en agravio del Estado. La investigación está referida a presuntas irregularidades detectadas en el contrato que en mayo del 2018 suscribieron Provías Nacional cuando Lozada era director ejecutivo de esta entidad y la empresa española constructora San José por el mejoramiento de la carretera Checa-Mazocruz en Puno, proyecto que hoy se encuentra paralizado y con contrato resuelto. El caso de esta obra, que tuvo un valor inicial de 242 millones de soles, fue desarrollado ampliamente en Cuarto Poder hace más de un año. Entonces, se recogió la denuncia de una de las empresas competidoras que había perdido la licitación y que sostenía que el contrato para esta obra se suscribió con una firma, Constructora San José, que inicialmente no había acreditado el RUC, el Registro Único de Contribuyente, ni había proporcionado su código de cuenta interbancario, requisitos que figuraban en las bases de esta licitación, en la Ley del Registro Único de Contribuyentes y en la Ley de Contrataciones del Estado. Posteriormente, habría pretendido subsanar estos requisitos presentando información que no era válida en el Perú y que a priori podría interpretarse como falsa. Se observa que ha declarado la empresa de Madrid, ha declarado un código RUC que no existe y un código SIU que tampoco existe, que es este código de identificación que necesita el Ministerio de Economía y Finanzas para el control ciudadano del uso de los recursos públicos en el Perú, para evitar que dos cosas, ¿no? La fuga del dinero y para evitar la evasión tributaria. Entonces, Cuarto Poder recogió la versión de Carlos Lozada, que como decimos, se desempeñaba como director ejecutivo de Provías Nacional. Entre pausas dubitativas, esto es lo que decía. ¿Presentar información que no vale en el Perú es válido para firmar el contrato? No, para una empresa internacional es válido, digamos, presentar esa información y luego se activa esa cláusula que está en el reglamento de la ley de contrataciones para poder que el mismo Banco de la Nación, digamos, como te digo, esto genera el mismo Banco de la Nación, ¿no? Tanto su RUC nacional como su código de cuenta internacional. Lozada argumentó que una disposición de la Ley de Contrataciones establece que en aquellos casos en los que el contratista no tenga código de cuenta interbancaria, el Banco de la Nación le abre una cuenta de oficio para depositarle ahí los dineros de las distintas etapas de la obra. Pero en el contrato con Provías, suscrito el 15 de mayo del 2018, la empresa española aparece sin RUC, algo llamativo teniendo en cuenta que es un requisito básico para cualquier persona, natural o jurídica, que genere ingresos en el país. ¿No podía un funcionario del ministerio verificar en la página web de la SUNAT si ese RUC existía? A ver, nosotros, además del desempeño del comité, que es autónomo, nosotros no podemos intervenir en cómo llevan a cabo el proceso. Pero usted como director, ¿qué le parece eso? No, nosotros podemos hacer una fiscalización posterior, que lo hemos hecho. Una fiscalización posterior que lo hemos hecho. Y lo que ha determinado este análisis posterior es que ellos han cumplido estrictamente lo que dice la... A pesar de haber dado información inválida para el Perú. Es que el reglamento se pone en ese supuesto, por eso genera esta 15ª disposición complementaria. El director ejecutivo de Provías nos explicó que el número de RUC que puso la empresa española en el formulario era en realidad su código de extranjero no domiciliado y que el CCI que presentó era de una cuenta en el extranjero. Es decir, no se trataba de un RUC ni era un CCI válido en el Perú. La Fiscalía recabó información, analizó el caso y ha determinado que hay elementos para una investigación más profunda. Por ejemplo, en el documento que Constructora San José envió a Provías el 14 de mayo del 2018, es decir, un día antes de firmar el contrato, la empresa española le dice a la entidad pública que se encuentra constituyendo una sucursal en el Perú y que una vez que se concrete eso, recién tendrá RUC. Además, le propone suscribir a futuro una adenda al contrato en la que se estipule que una vez constituida, será la sucursal la que se encargue de la obra. En el reportaje de febrero del año pasado, se reveló que esta sucursal recibió dineros por avance de obra sin tener el Registro Nacional de Proveedores.
¿Por qué la sucursal empieza a ejecutar la obra y se le empieza a pagar el adelanto cuando todavía no tenía registro nacional de proveedores? Es un tema que lo vamos a ver con la asesora legal, ¿no? Porque ese es un tema ya más, digamos, legal, que lo puede aclarar mejor que yo, ¿no? Hay un momento en que la empresa empieza las obras, recibe el dinero del Estado y no tenía registro nacional de proveedores, que es en agosto, porque el registro se lo dan en octubre. No, pero tenía la matriz sí tenía su código domiciliado extranjero. Pero no la sucursal, que es quien recibe el dinero y ejecuta la obra. No, quien recibe el dinero es al quien ha ganado el contratista. ¿Quién ha ganado el contratista? Constructora San José. Eso no es cierto. Quien ganó la licitación fue la empresa matriz y como vemos en la página de Transparencia Económica del Ministerio de Economía, los más de 44 millones de soles que se han desembolsado hasta el momento han sido entregados a la sucursal peruana, incluso desde cuando carecía de registro nacional de proveedores. La Fiscalía sostiene que ninguno de los funcionarios de Provías implicados en el proceso de verificación de la documentación entregada por la empresa antes de la firma del contrato hizo observación alguna respecto a la ausencia de estos requisitos, así como de la propuesta de adenda. Y eso que había una recomendación de la Unidad Gerencial de Obras de Provías para que se haga una consulta al respecto a asesoría jurídica. Esta recomendación fue omitida, según la Fiscalía, en todo el proceso de verificación que duró apenas un día. El hoy ministro Lozada firmó el contrato el 15 de mayo del 2018, sin que tampoco hiciera observación alguna respecto a que la empresa no tenía RUC. El actuar irregular de dichos funcionarios de Provías Nacional entendemos que no se debió a una decisión unilateral de los mismos, sino que presuntamente partió de acuerdos previos con María Idoia Ruibal Rey, representante de la empresa constructora San José S.A., pues la representante estaba al tanto de no haber presentado un RUC o CCI nacional, pero confiaba en que no se iba a observar esta situación por el acuerdo previo que postulamos como hipótesis incriminatoria, basados indiciariamente en que se trata de un trámite irregular manifiesto, pues no se concibe cómo es que nadie de los imputados haya podido observar que la empresa ganadora de la Buena Pro no haya presentado el RUC y CCI nacional, requisito indispensable para suscribir el contrato, dice el documento fiscal. Junto al hoy ministro Lozada, son investigados en calidad de autores de la presunta comisión del delito de colusión Miguel Ángel Undi Hinojosa y Homer Guillermo Figueroa Alfaro, jefe y analista de la Unidad de Procesos de Selección de Provías. También Ana Cristina Barrionuevo Luna y Eduardo Arbaiza Espinar, de asesoría legal de la misma entidad. María Ruibal Rey, representante de la firma española, es investigada en calidad de cómplice primario. Un momento, por favor. San José, Perú, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Mire, Buscamos comunicarnos con algún vocero de Constructora San José, pero no tuvimos éxito. Al cierre de esta nota, enviaron una comunicación vía WhatsApp en la que señalan que se pretende presentar como irregular una práctica transparente. Sostienen que la información que consignaron en los formularios del concurso corresponde a la de la empresa matriz española y aseguraron que cumplirían con absolver las dudas de la Fiscalía. También intentamos comunicarnos con el ministro Lozada, pero a través de sus voceros se nos dijo que no haría ninguna declaración al respecto, aunque también envió una comunicación en la que señala que ninguno de los actuados viola la normativa vigente. La pregunta es, ¿por qué tanta benevolencia en este caso? O sea, estamos ante un ejecutor que no cumple los requisitos técnicos de las propias bases que dan origen a este caso. Nosotros estamos preocupados. La empresa, de la noche a la mañana, había varias máquinas aquí y desaparecieron, ¿no? En las noches. Nosotros lo único que pedimos es que de una vez continúe, ¿no? Sea la misma empresa o otra empresa, ¿no? Lo que queremos nosotros es la culminación de la carretera de Chacamazo-Cruz. Como se quiera, este proyecto tan anhelado por los puneños ha sufrido paralizaciones en más de una ocasión. Una medida cautelar presentada en noviembre pasado por la empresa competidora denunciante paralizó las obras en su momento. Luego se retomaron, pero no hubo mayor avance. A casi 2 años de firmarse el contrato, para enero pasado apenas presentaba un avance del 45%, con un desembolso superior a los 94 millones de soles. El 18 de febrero pasado, Provías resolvió el contrato con Constructora San José, argumentando que la empresa se mostraba renuente a reiniciar las obras. Esto se produjo 5 días después que Lozada juramentara como ministro y a 8 días de que la investigación en su contra se formalizara. ¿Acaso no sabían de esto en el Ejecutivo? La cartera de Transportes y Comunicaciones vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Primero fue Edmer Trujillo,
investigado por los adelantos por el hospital de Moquegua cuando el presidente Vizcarra era autoridad regional. Ahora, el nuevo ministro también está investigado, mientras una obra largamente ansiada por una región se encuentra paralizada hasta nuevo aviso. Esta obra la comenzamos y no paramos hasta la conclusión final y definitiva. Y es de la forma de trabajar, es de la forma de gestar el desarrollo de los pueblos.